¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un programa de Hablemos de Copropiedad con temas que son verdaderamente interesantes, especialmente hoy día en que tenemos varios invitados y va a ser un programa excelente debido a los temas que tenemos que tratar. Antes de empezar a conversar sobre cualquier tema, hay que saludar a mi Evidentemente. partner, que es Carmen Gloria. ¿Qué tal, Carmen Gloria? Súper bien, muy motivada con este programa. Encuentro que va a ser un programa re interesante. Y todo esto a raíz de un reportaje que apareció en las últimas noticias el día 25 de abril, Eso, que se estaba invitando o se estaba proponiendo una idea de que las comunidades recuperaran el IVA. así es. Interesante la iniciativa, sí, 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 claro, por supuesto. interesante la iniciativa y también interesante para poder conversarla acá en el programa, porque muchas personas también opinaron sobre esta iniciativa, entonces aquí vamos a ver, ¿será tan viable o no será viable? Eso, Y lo más importante, que tenemos a la persona quien creó esta iniciativa, que es Luis Vallejo, presidente de Agaset, que en un así, ratito más claro, viene en un para rato más, conversar. ¿verdad? Sí, Y él va a estar también acompañado de José Manuel Figueroa, que es abogado, experto en copropiedad, por lo tanto, él nos va a orientar en la parte legal. Y, por supuesto, vamos a tener a un contador auditor para que nos dé las pautas, digamos, cómo se pudiera hacer este trámite, si es factible o no. Y él es Rafael Merino. Así que para todos ellos, un gran saludo. Yo sé que ya se están conectando. Y en un rato más entonces vamos a estar conversando con ellos. Pero antes de esto yo necesito hacer una pregunta a alguien que también... seguro que antes no vendrá antes una pregunta. Sí, Espérate, yo veo sí, que sí, aquí hay sí, como una encerrona. sí. Espérate, ¿Eh? primero vienen nuestros auspiciadores, ¿o Ok, no? vamos entonces con nuestros oficiadores y después yo voy a hacer una pregunta que creo No. que es muy interesante. Ay, qué mala onda, Ya, amigo, por no mames. favor, Ya, Carmen Gloria, vamos, adelante. vamos con SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominio. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Puede consultar al fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija, que es el 225-848-152. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y Bueno, también para todos aquellos que quieran contactarse con nosotros a través del programa de radio o en los diversos canales que tenemos. Por ejemplo, les podemos dar el dato del WhatsApp, que es el más 569-748-59591, por si quieren hacer preguntas a nuestros muy grandes invitados que tenemos hoy en día. Y también tenemos nuestras redes sociales, que es Instagram, que es Twitter y que también es el fanpage del programa de radio. Y también tenemos el correo electrónico, por si quieren hacer alguna consulta con más detalle y en privado, que es eh, hablemosdecopropiedad.cl. muy bien. Y a pesar de todo lo que Carmen Gloria quiso alargar esto No, no está mala. para No, evadir ay, la no. pregunta, yo necesito hacerla y aquí, digamos, en el programa. Ella también participó en este reportaje Qué y linda. hay algo que trajo de alguna manera algún comentario de algunas personas que es necesario poder aclarar. Mira, ahí está apareciendo José Manuel Figueroa. ¿Qué tal, José amigo Manuel, un Ernesto? ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo están No, ustedes? estamos en estos momentos hablando de otros temas, así que si quieres te puedes conectar, te dejamos libre hasta las 11:30, cuando vamos a empezar Perfecto. contigo, para nosotros continuar, porque en este momento estoy en una tremenda entrevista a Nah, alguien que participó en ese mentira. programa, como decía, Nah. y que es Encantado. Carmen Gloria Pérez. Carmen Gloria, ¿Lo vas a y voy a citar? citar textual. Estoy en una encerrona, Aníbal, lo más allá. No, aquí dice en el reportaje de la revista, De las últimas noticias. perdón, de las últimas noticias, dice, algunas comunidades, abro comillas, dice, ¿verdad? Ya, Y esto cito dice, textual. algunas comunidades piden un trabajo a una empresa, algunos piden un trabajo a una empresa, la comunidad para ahorrarse el IVA llega a acuerdo con la empresa y paga presupuesto sin el IVA. Eso cuesta menos, pero aparece al tiro en las auditorías, cuenta Carmen Gloria Pérez. Entonces, Carmen Gloria, mi pregunta es, Uy, no te escucho. Oh, oh. mi pregunta es,
¿Qué quisiste decir con esta frase? ¿Qué quise decir? Algo, a ver, yo sé que este comentario mío hirió muchas personas que son más sensibles a algunos temas, y yo creo que parto de la lógica que quien nada hace, nada teme. Si tú no eres parte de esto, no debieses por qué temer, o bien no debieses por qué alarmarse, algo así. Pero también tenemos que, a ver, es que son tantos puntos, Aníbal, pero vamos concentrándonos. Por favor, A ver, por ejemplo. tenemos que ser súper realistas, nosotros como rubro, ¿ya?, de administradores, que sí existen varias malas prácticas que hay en el rubro, y que estas malas prácticas al día de hoy han generado un desprestigio en el rubro. Yo aquí no estoy hablando ni de un gremio ni de una persona en particular, estoy hablando del rubro de la administración de la copropiedad, ¿ya? No estoy apuntando a nadie con esto en el fondo, y bueno, tal como dice, son las comunidades, ¿ya? Claro. Y lo enfatizo muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estas malas prácticas en el fondo? Hacen que las nuevas generaciones que vienen tengamos que empezar a limpiar un poco estas malas prácticas que en algún momento un grupo de personas la hizo, no sé con qué tipo de intención, quizás también a través de la intención de la ignorancia. Voy a partir de ese punto de vista, pero yo creo que no hay que alarmarse, y es verdad, y ojo, y tapar la realidad yo creo que muchas veces hace cómplice al mismo rubro. ¿Por qué yo lo indico? Porque muchas comunidades, y a mí en particular me ha tocado, que enviamos presupuesto para hacer cualquier reparación, ¿ya? No sé, una reparación de un portón, entiéndase lo que ustedes quieran como reparación, y muchas veces esas comunidades piden, y aquí estoy hablando de comunidades, piden que por favor ese trabajo se pague solo con el presupuesto y no contra factura pagando el IVA. ¿Para qué? Para ahorrarse ese 19%. También muchas empresas me han ofrecido trabajar de esta manera, y ellos indican que claro, en el fondo la comunidad no pierde y ellos también ganan. Entonces, hagamos las cosas bien. Yo con este comentario invito a que hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una auditoría, y aquí puede que la comunidad lo decida, pero cuando hay una auditoría, y por ejemplo, todos sabemos que la gran mayoría de las comunidades son los comités quien firma los cheques, o un integrante de un comité más el administrador. Pero en una auditoría, cuando sale esto y no hay una factura, ¿quién va a ser el más mal visto y el más criticado? No son los miembros del comité de administración, no van a ser la comunidad, van a ser los administradores. Entonces yo también aquí invito a todos mis colegas que no empecemos a caer en estas malas prácticas que tienen las comunidades, porque en el fondo son las comunidades que dicen, no, pero es que nos sale más barato, nos ahorramos el IVA, si da lo mismo, si no da lo mismo, porque el desprestigio lo estamos ganando nosotros como administradores, a pesar de que la comunidad incluso lo haya acordado por asamblea. ¿Ya? El desprestigio va por eso, y por eso yo indiqué que eran las comunidades. Me parece muy extraño que algunos colegas se hayan alarmado, pero más extraño aún que estos comentarios no me venían de mis mismos colegas, porque lo hubiéramos podido discutir, sino de personas que no son partícipes de la administración. Perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro? Okay. Ahora quedó muy clara qué es lo que quiso decir Carmen Gloria. Ahora yo también quiero señalar algo al respecto. Todos, en alguna oportunidad, como personas naturales, hemos también, por la gran mayoría, alguna vez hemos comprado sin IVA, y evidentemente que eso es incorrecto, es ilegal, ¿verdad? Porque estamos evadiendo el impuesto. Por lo tanto, evidentemente que no lo podemos hacer en las comunidades. Entendemos que en algún momento las comunidades quieren ahorrarse esa cantidad de dinero, ¿verdad? Que puede ser bastante importante en algunos casos, debemos pensar que es el 19%, pero esto va contra la transparencia y contra la ética también de los administradores. Por lo tanto, evidentemente que esta mala práctica no hay que llevarla a cabo en las comunidades. Y si las comunidades en algún momento te exigen, digamos, hacer, digamos, esta mala práctica, ahí tú como administrador entonces tienes que tomar la decisión al respecto, si avalas ese tipo de situaciones o no. Quedando claro esto, entonces, quiero agradecer a Carmen Gloria por poder manifestarlo, y de esa manera entonces, ahí sí, ¿algo pasó? Ahí sí nos queda absolutamente claro. Bien, ahora vamos a pasar a un segundo punto. ¿Ya? Que también... que está fresquito.
está todo fresquito, ¿verdad? También ha estado sucediendo que está relacionado con esta iniciativa por parte de los honorables diputados en cuanto a que las comunidades durante este tiempo de crisis, de pandemia, no corten la energía eléctrica a quien llevan 3 o más meses de gastos comunes adeudados. Es decir, que no se practique esta sanción a los morosos. La consulta es, ¿qué pasa con este mismo ejemplo que se vio, digamos, de una persona que mostraron en la tele estos días, ¿verdad? Un edificio en la cisterna. En la cisterna, ¿verdad? En que la persona debía más de 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Y el promedio ahí de gastos comunes es ser 50, 60.000 pesos, es decir, le cortaron la luz cuando ya llevaba como un año por lo menos de morosidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿para ese tipo de morosidades también se va a ejecutar digamos, liberación? En el Claro, fondo, ese perdonazo. el perdonazo en el fondo que lo pueda pagar incluso en cuotas. En 12 cuotas, ¿verdad? De 12 a 24, dijo el ministro ayer. Entonces, claro, y podrían ser 48 cuotas o 50 cuotas, 60 Lo cuotas. más terrible es que te apuesto que ninguno de ellos vive en copropiedad. Mira, y algunos de ellos lo viven en copropiedad. De hecho, y lo voy a decir digamos, con nombre, ¿verdad? Por lo menos no vive, pero sí tiene una oficina, digamos, el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, un señor de apellido Winter, ¿verdad? Que tiene una oficina frente al GAM, ¿verdad? Y que, a propósito, la tiene muy mal cuidada. Nosotros en una oportunidad fuimos, ¿verdad? Por lo tanto, él está pagando gastos comunes, él sabe lo que es estar ahí. Quizás también debe. Lo más probable es que esté debiendo, ¿verdad? Y quiere alguna facilidad. Entonces, lo que pasa es que hay desconocimiento. Hay muchos honorables diputados, ¿verdad? Y asesores que viven en copropiedad. De hecho, tenemos que pensar que hoy día ya más del 40% de los habitantes de nuestro país viven en copropiedad. Por lo tanto, lo más probable es que sí lo haga. Entonces, no han pensado muy bien en todo lo que pudiera significar esta situación para las comunidades. Las comunidades en estos momentos se van a ver enfrentadas a una situación de morosidad bastante seria. De hecho, ya nos hemos dado cuenta que en los últimos 6 meses, con esto de la explosión social o como se le quiera llamar, y después lo de la pandemia, ha aumentado la morosidad promedio cerca del doble. Por lo tanto, si seguimos ahora con esta situación económica que nos vamos a ver enfrentados, las comunidades entonces también van a tener un problema serio de caja. Es decir, teniendo presente que hoy día casi el 50% de los ingresos de una comunidad es para pagar sueldos y cotizaciones, lo más probable entonces es que alcance para pagar eso, con suerte, ¿verdad? Y todos los demás gastos, agua, luz, teléfono, gas, no se puedan pagar en un 100%. ¿Para qué decir de los mantenedores? ¿Verdad? Como las bombas de agua, los ascensores, las calderas, las bombas. También ahí entonces va a haber que ver cómo se paga eso. Entonces, si no hay fondos, las comunidades se van a ver en una situación de crisis bastante importante en unos meses más. Eso es lo que había que decir. ¿Y qué podemos hacer? Porque en el fondo se pueden dar facilidades de pago, sí. Yo creo que aquí el administrador va a tener que salir nuevamente, como yo he visto por ahí en otras latitudes, ¿Sí? como este administrador más social, un administrador en que se involucre más con la gente y pueda liderar estos temas, no que todo quede en manos del comité de administración. A ver, tenemos que entender que el administrador sabe el día a día cómo va moviendo su flujo de plata en las comunidades. También saben, si es que lleva un par de años, cómo es el comportamiento de su morosidad. Podemos entender, por ejemplo, que por ahí alguien dijo de una empresa, un software, que la morosidad había aumentado en cierto porcentaje. Pero eso no significa que vaya a ser a nivel global. Esto es un promedio de un par de comunidades. Cada administrador conoce en el fondo cómo es su casa, que en este caso sería el condominio, y en lo posible poder liderar estos temas de plata, que en realidad es lo más sensible, ver qué se puede, quizás todos los proyectos
yo creo que los proyectos se van a tener que postergar, vamos a tener que empezar a trabajar a lo que es casi al día a día, sobre todo si no hay caja, en lo posible empezar a llegar a tratos con las grandes empresas, estoy pensando en ascensores, si es que les deben plata, estoy pensando en empresas de caldera, y hablar con los residentes. Hoy en día hay muchos sistemas en que se puede comunicar con los residentes, estamos hablando de la tecnología, y empezar a sensibilizar a estos residentes. Ahora bien, eso es función del administrador en términos de un administrador más social, era lo que yo te comentaba, las latitudes que he dicho, pero también tenemos que ver que hay muchos residentes, de hecho me tocó leer ayer un par de correos de WhatsApp que ya estaban solicitando que por favor mejoraran los gastos comunes, que cómo el comité lo va a hacer para resolver este tema. Entonces yo creo que este no pasa por resolver el tema del comité o de la administración, es resolver el problema en conjunto, vale decir toda la comunidad. Y acá utilizar ojalá los medios tecnológicos para que se puedan reunir y en la medida posible siempre mirar con altura de miras en el fondo y no decir no, porque no tengo plata, no voy a aportar nada, porque los más afectados evidentemente van a ser los trabajadores de las comunidades. Y no solamente a los trabajadores de las comunidades, que evidentemente es lo más importante, sino que también a toda la comunidad. Toda la comunidad se puede ver enfrentada a una situación bastante grave. Es por eso que es recomendable que así como los honorables diputados están aprobando esta modificación a la ley de no cortar los servicios eléctricos, también puedan ellos obligar o instruir a las empresas de servicio, agua, luz, teléfono, gas, que no corten el servicio a las comunidades justamente por el mismo tiempo, periodo, ¿verdad?, y plazos que la comunidad tenga que estarle dando a sus propios copropietarios o residentes, porque las comunidades no van a tener cómo pagar. Entonces, ese mismo residente que hoy día no puede pagar su gasto común porque quedó sin trabajo, tampoco va a tener agua, ni luz, ni gas, porque el suministro ha sido cortado por la empresa de servicio, y no a él específicamente, sino que a toda la comunidad. Por lo tanto, tal como dice Carmen Gloria, aquí hay dos situaciones que es importante empezar ya a plantearse por medio de los administradores. En primer lugar, de socializar, en el sentido de llegar a los residentes y lograr que entiendan lo importante que es que contribuyan al pago de los gastos comunes, aunque no sea al 100%, sí, aunque sea un poco. pero que algo empiecen a abonar, independientemente de la situación que tengan, porque de todas maneras hay un montón de obligaciones que va a tener que él mismo seguir cumpliendo, ¿verdad? Y no deje de lado, ¿verdad?, justamente su comunidad. Y ahora, en el caso también de la forma de llegar por parte del administrador, es lo que está relacionado, como tú estás diciendo, Carmen Gloria, acerca de la socialización, es decir, de la cercanía que hoy día los administradores debemos empezar a trabajar en cada una de las comunidades, por medio de acercarnos, por medio de a lo mejor no ir a conversar puerta a puerta, digamos, como lo hace, ¿verdad?, el señor Barriga en el Chavo del Ocho, ¿verdad?, cuando va a cobrar, ¿verdad? No, pero sí, digamos, a través de los medios que hoy día tenemos, que son por ejemplo, ahora tenemos Skype, estamos conectados a través de Skype, Zoom. Pueden haber reuniones de ese tipo, ¿verdad? Y de esa manera entonces conversar más individualmente con cada uno de ellos. Esto puede permitir entonces que una persona que hoy día tenga un problema económico o lo pueda tener en estos meses, también quiera de alguna manera aportar, aunque sea un poco, a no acrecentar la crisis que pudiera tener toda la comunidad. Eso es lo que creo que deberíamos empezar a hacer ya. Pero me surgió otra duda referente a lo que tú estabas diciendo recién, que tú ya mencionaste como en 3 oportunidades la frase que decías en otras latitudes. Y yo quiero preguntarte, Carmen Gloria Pérez, ¿verdad?, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de alguna exposición en otras latitudes? No, yo no he visto ninguna exposición. Porque, oye, hoy esta media hora ha sido de la encerrona. Cuenta, por favor, de qué se trata. Ay, ¿por qué te voy a contar? No soy tan yo, me cuesta informar. No, he tenido bueno, estoy muy agradecida de los amigos colombianos, en el fondo. ¿Qué amigos?
León Hernández No, pero ¿de qué se trata? y Fabio, y ¿Ya? Fabio, que son personas que se dedican a administrar. Ellos son administradores en estas latitudes, estamos hablando de Colombia, y nos han seguido mucho a través del programa de radio y también me invitaron a que pudiera participar a dos, uno que era un conversatorio, que era referente a cómo era la realidad chilena en términos de la administración y cómo enfrentamos la crisis. Ah, ya. Y el otro también era la visión chilena en cómo es el administrador chileno, y aquí enfocamos bastante con el uso de la tecnología. Y tal como yo les decía a ellos, no es solamente el uso de la tecnología que nos va a acercar a la gente, también no podemos olvidar el capital humano que hay en cada comunidad, que en el fondo ellos van a hacer que nuestra administración se vea lo mejor posible y la mejor gestión que estamos haciendo. Sí, eso, y ahí les doy las gracias sinceramente a Bueno, estas dos personas por entrar. Y también, para resumir, y en representación de Chile, en el fondo. para resumir, ¿verdad? Lo que Carmen Gloria ha evitado decir es que ha sido invitada a dar conferencias, ¿verdad? En representación de la actividad de las administraciones en Chile, en otros países, digamos, porque, ojo, no solamente esto llegó a Colombia, sino que a toda Latinoamérica, Sí. porque estaban conectados Sí. de todo, estábamos conectados de muchas partes del mundo, incluso, ojo, incluso de España. Por lo tanto, aunque ella no quiera decirlo, yo lo manifiesto porque es un orgullo para nuestro programa, ¿verdad? Que ella esté saliendo al exterior a través de los medios virtuales, ¿no? Para dar a conocer cuál es la realidad de la administración en Chile. Así que al aire te doy las felicitaciones, Carmen. Muchas gracias, Aníbal. De hecho, en uno de estos, el conversatorio, y me gusta mucho que ya participa mucho la gente, mucho administrador conectado, y no solamente de Colombia, estamos hablando que también había gente de Costa Rica, por ahí también tengo a Ignacio, que ha hecho mucha buena barra en el fondo, que bueno, que es un abogado muy prestigioso en Costa Rica. Y claro, en el fondo ellos están muy involucrados con querer siempre educarse sobre la administración. Y eso me parece muy interesante porque acá en Chile yo todavía lo veo medio flojo. Y también lo di a conocer allá, en el fondo. Los chilenos como que todavía estamos, como que si hay un no participamos, no queremos involucrar tanto. Qué bueno que esté pasando esta crisis de alguna otra manera porque obliga a todos estos administradores a tener que enterarse como sea y empezar a hacer las acciones de aprendizaje continuo, cosa que siempre tratamos de dejar de lado de alguna u otra manera. Y lo más importante es que, claro, hubo más de 1.200 personas conectadas, y tal como le decías tú, a través de diferentes países de, bueno, Latinoamérica y también de España. Así es. Por lo tanto, tenemos ya, digamos, a una referente de nuestro país, digamos, que está representando nuestra actividad en otros lugares. Hay otra... hay preguntas. Pregunta, ¿para nosotros o para los próximos invitados? No, a ver, dame un segundo. A ver. ¿Quería hacer una pregunta sobre...? Sí. ¿Sí qué? Sí, una pregunta para nosotros. Para nosotros. Dice, ¿Cuál es? que está llegando la radio. ¿Ya? Dice, buenas tardes. Buenos días. Sí, buenos días. Estimando que hablemos de comunidad, quería saber una pregunta como propietario de un condominio. ¿Quién es el encargado de pagar los gastos comunes cuando no se ha entregado el departamento? Y dependiendo de quién sea, si también debe pagar los fondos de reserva. Saludos desde Valparaíso. Bien. John, se llama. Ya. ¿Quién paga cuando no se ha entregado el departamento? Bueno, evidentemente que la inmobiliaria paga hasta el día en promedio en que entrega el departamento. Por ejemplo, si lo está entregando el día 22, hasta el día 22 paga la inmobiliaria el promedio, o sea, la diferencia, y el resto lo paga, digamos, quien está recibiendo esa unidad, ¿verdad? Desde el día que le corresponda. ¿Verdad? Es lo mismo que pasa cuando alguien entrega un departamento por arriendo, por arriendo, ¿verdad? Que se toman las mediciones del agua, la luz, ¿verdad? Porque ese momento le corresponde pagar al propietario y de ahí para adelante le corresponde pagar al arrendatario. Entonces, en el fondo, si no se ha entregado el departamento, a quien le corresponde pagar es a la inmobiliaria. Una vez que usted hace la recepción de su departamento, donde incluso te hacen firmar un documento, de ahí para adelante, usted paga los días proporcionales de acuerdo al mes que ingresó. Hay otra pregunta. En el caso de la cuenta corriente, sea personal del administrador y no del condominio, ¿uno qué debe hacer para no ser un copropietario no hábil?
No entiendo la pregunta. En el caso de la cuenta corriente, sea personal del administrador. No, de partida no puede ser personal del Y administrador. no, y no del condominio. No, de partida ahí están cometiendo una ilegalidad. Lo podemos conversar después. Nos está escuchando en este momento José Manuel Figueroa. Es obligatorio de la comunidad tener una cuenta corriente. Ya, ¿y qué pasa en el caso de que esa comunidad, porque todos sabemos que cuesta y está costando abrir cuentas corrientes para comunidades? Hay solamente un banco en particular, que es Scotiabank, que está abriendo cuentas muy rápido. ¿Cómo lo hace ese administrador? Lo que pasa es que el administrador tuvo tiempo, si el edificio es nuevo, tuvo bastante tiempo para abrir la cuenta corriente. Ahora, cuando el edificio es nuevo, quien abre la cuenta corriente es la inmobiliaria, que seguramente tiene cuenta corriente en más de un banco, y se le dan todas las facilidades del caso. Por lo tanto, ahí hay una negligencia, perdónenme, pero es así, ¿verdad? Y eso no debería pasar. Y hay que solucionarlo ahora mismo, porque por último, ¿verdad? Consíganse una cuenta prima, digamos, del Banco del Estado, no sé cómo se llaman estas, chequera electrónica por mientras, ¿verdad? Pero deberían tener algo absolutamente separado al administrador. Es lo peor que pueden haber hecho. Entonces, ya, ok. Entonces, ¿uno qué debe hacer para no ser un propietario no hábil? En el fondo tiene que pagar el gasto común. Pagar oportunamente, pues, viejito. Si te están diciendo que hay que pagarlo en un plazo fijo, en ese plazo hay que pagarlo y no pagarlo atrasado. Por lo tanto, y ojo, porque en esto de la pandemia de los morosos, ¿verdad? Después van a haber asamblea y qué va a pasar con los que tienen cuotas a 12 meses, ¿verdad? ¿Van a ser hábiles o van a ser inhábiles? Es una pregunta que para otra oportunidad le vamos a hacer a José Manuel Figueroa, Sí, ¿verdad? pues. Porque no viene al caso ahora, porque ahora vamos a tratar de otros temas. Y ahora nos Están avisando, sí. ahora nos vamos a una tanda comercial. Y a la vuelta vamos a estar con todos nuestros invitados al aire. Así que no se vayan. ¿Estamos al aire? Ya estamos al aire. Así Estamos al aire en el programa Hablemos de Copropiedad, ahora en una nueva estructura, con más cercanía, debido a un problema técnico que tuvimos durante el recreo, perdón, durante la tanda comercial, ¿verdad? Pero ya estamos con el asunto solucionado de esta forma por hoy, ¿verdad? Y a contar del próximo programa sí vamos a estar mejor preparados. Nos faltó las mascarillas. Nos faltó las mascarillas, sí. Pésimo ejemplo. Sí. Bueno, tenemos que conversarles antes de algo muy importante y Carmen Gloria viene ahora antes de presentar a nuestro invitado. Evidentemente, porque si no este programa, ¿cómo lo podríamos hacer sin auspiciadores? ¿Sí? Tenemos SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Sí, la primera media hora tuvimos unos problemas técnicos donde yo me escuchaba media entrecortada. Entonces sí. no pude explicar bien lo que pasó con las últimas noticias. Ah, no salió bien. Bueno, lo dejamos para después, para otra después. Oportunidad podemos conversar. Pero vamos a seguir hablando de las últimas noticias. De la última noticia, claro que sí. Y es por eso entonces que, tal como ustedes pueden ver en su pantalla, en sus computadores, tenemos a 3 personas que son muy importantes relacionadas con la copropiedad. Debido a que hubo una propuesta por parte ya lo vamos a comentar, que salió en las últimas noticias, que señala, la última noticia del día 25 de abril, dice: Asociación de Administradores plantea que las comunidades están a la deriva impositiva. Idea para bajar los gastos comunes. Punto, que el edificio sea una empresa y recupere IVA. Y tenemos con nosotros para tratar a este tema, como les decía, a los invitados que están ya en pantalla. Sí, y ya lo pueden ver. Y aquí tenemos también a quien también nos interesaba que viniera para acá, para que también indicara un poco de qué se trata esta propuesta, que es Luis Vallejos, presidente de Agaset. También está con nosotros José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad. Y también tenemos a Rafael Merino, contador, auditor de la región metropolitana. Partimos con Luis. Les quiero dar la bienvenida a todos, espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy felices que estén aquí en el programa y que podamos conversar sobre este tema que ha generado bastante polémica dentro de las personas que estamos participando en el rubro. Y Luis,
a ver, en la última noticia del sábado 25 salió un artículo en que propones a nombre de tu gremio bajar los gastos comunes por la fórmula en que el edificio sea empresa y no recupere IVA o que la comunidad se declare como una organización sin fines de lucro. ¿Nos puedes explicar más detalles a qué te refieres con esta situación? Sí, claro, Carmen Gloria. Gracias por la invitación, Aníbal, y bienvenido a todo el resto también que está. Les quiero avisar que yo tengo muchos contactos en medios y actualmente nos están viendo de varios canales de televisión de distintas zonas, periodistas escritos y radiales. También hay unos 30 presidentes de comité también viendo el programa, por lo tanto estamos con una audiencia más potenciada, ayudando un poco a difundir. Mira. Muchas gracias, Luis. De nada. Esto nació el 2008 en noviembre. Se me ocurrió esta loca idea de poder bajar los impuestos, digamos, o de alguna forma ayudar a las comunidades debido a que parecen empresas, funcionan como empresas, pero no son empresas. Tampoco existe una categoría especial. Finalmente terminé en una reunión con fiscalizadores, digamos, de impuestos internos y conversando con un señor experto en IVA. Al final no había ninguna forma de, bajo la estructura actual de impuestos, meter la figura del condominio como tal. Entonces, en base a eso, teniendo en cuenta que hoy día estamos en una situación muy especial, que va a repercutir mucho en los bolsillos de las personas en los próximos meses, se planteó la idea, y lo planteamos a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Vivienda se envió también un documento, porque estamos tratando de asesorar un poquito, porque no está muy clara esta comisión. Finalmente también se propuso a la comisión la opción, digamos, de bajar el IVA. Más que bajar, es una devolución de IVA, que los productos que se compren y los servicios que incluyen impuestos puedan ser descontados en forma total, parcial o en alguna combinación especial. Por ejemplo, si el condominio tiene 3 millones de pesos de IVA acumulado en el año en compras, pudiese tal vez solicitar esa devolución de impuestos internos. Esto es muy simple, con un formulario. Y impuestos internos valida que estén esos IVA realmente pagados por parte de quienes emiten las facturas. Una vez que esté todo esto validado y consolidado, le dicen al condominio, mire, le vamos a volver el 100%, le vamos a volver el 30%, le vamos a volver lo que sea. Ellos estiman el cuánto hay que devolver, es un tema de legislación, y que a lo mejor se pudiese dirigir una parte de esta devolución a, por ejemplo, condominios sociales. Un ejemplo, que el 30% vaya al condominio social, ahí ayudamos a la gente, y el otro 70% se venga de vuelta al condominio. Para terminar y dar la palabra, les quiero decir que, mira, hoy día tú analizas el espectro, digamos, de ayuda que estamos teniendo de parte del Estado y apunta casi siempre a lo mismo, al 40% más pobre. Y de ahí para arriba, que el 60% que generalmente vive en copropiedad, porque son los que tienen la capacidad para pagar arriendos y qué sé yo, nunca recibe mucho, y la clase media, como siempre, tiene muchas obligaciones y casi ningún derecho. Por eso nació esta iniciativa. Ok, Luis, lo que acaba de señalar, entonces, es un poco diferente por lo que yo estoy escuchando, o a lo mejor tengo una, digamos, no entendí bien, con la fórmula de que el edificio sea empresa o se declare una organización sin fines de lucro. ¿Es distinta la situación? Sí, lo que pasa es que cuando uno habla con los periodistas, ellos digamos, interpretan también las cosas un poco, no es al callo. Yo creo que el señor contador auditor aquí nos puede ayudar mucho en la parte tributaria. Hoy día, digamos, no existe una categoría, o sea, tenemos primera y la segunda categoría, y yo lo que hablé con impuestos internos en su momento con los fiscalizadores, era que no hay que amoldar al condominio a la categoría, sino que probablemente hay que crear una categoría específica. Nosotros no queremos tanta contabilidad, los condominios no requieren balances, estados de resultados, no va por ahí. El condominio hoy día está trabajando bien con una ley de copropiedad que funciona, que es una buena ley, que se está modificando para hacer mejoras. Por lo tanto, más que encauzarlo como empresa o como si fuese una fundación, es una cosa diferente. Y ahí hay que generar políticas y normas diferentes para que se amolden. Gracias. Luis, te hago una consulta. Tú estás, porque me están llegando preguntas de gente que nos está escuchando. Tú indicaste que presentaste un proyecto a la Cámara, ¿ya? Sí, ¿ese proyecto está visible para las personas que queramos leerlo, no? Sí, pueden entrar al sitio web del gremio, agasech.com. ¿Ya? Y ahí lo pueden revisar. Se publicó, digamos, está como destacado, por lo tanto,
tú entras y siempre está, a eso se refiere estar destacado. Perfecto, entonces quienes quieran revisar este proyecto lo pueden hacer a través de la página web del gremio. Correcto. Perfecto. Okay. José Manuel Figueroa también está con nosotros. Le damos la bienvenida ahora sí. Muchas gracias, José Manuel, por estar presente nuevamente en nuestro programa. Gracias a ti, pues, Aníbal y Carmen Gloria, y también a Rafael y Luis. Encantado de compartir aquí un momento entretenido, intercambiando ideas, y sobre todo en momentos que la gente necesita más claridad con los temas, dado las dificultades que están viviendo. Así que encantado de poder contribuir con un grano de arena. José Manuel, gracias. ¿Cuál es la figura o definición legal de una comunidad? A ver, perdona que empiece un poco al revés. Me parece muy interesante la propuesta que está haciendo Luis, que la puso recién, pero yo entiendo, que lo dijo él, pero para aclararle a la gente que nos está escuchando, que esto implica hacer modificaciones legales. O sea, con la estructura legal y tributaria que existe actualmente en Chile, no es posible que las comunidades de copropietarios puedan aprovechar el IVA. Eso como primer lugar. En segundo lugar, las comunidades de copropietarios, lo dijo quizás también Luis, yo comparto eso, son bastante sui generis, porque en definitiva las comunidades no son empresas. Se discute si tienen personalidad jurídica, yo creo que sí la tienen, pero limitada a un objeto que es administrar y conservar y reparar los bienes y servicios comunes. Tienen algunas características de personalidad jurídica porque tienen un nombre, tienen un domicilio, tienen capacidad, tienen representantes legales, tienen un patrimonio, cuenta corriente, fondo de reserva, etcétera. Pero sin duda que están bastante disminuidas en cuanto a los beneficios, porque hay que pensar que el tema del IVA lo paga el consumidor final. Aquí el consumidor final es el copropietario. La comunidad lo que está haciendo sencillamente está solicitándole a los copropietarios que le hagan un reembolso. La comunidad no está vendiendo bienes ni servicios, sino que lo que está haciendo es pagar por el servicio determinado y después cobrárselo a los copropietarios. Por eso que bajo el sistema actual no es posible que la comunidad pueda descontar el IVA y requiere una modificación legal, porque el consumidor final es la comunidad o el copropietario, que es lo mismo para este efecto, porque ¿qué es lo que hace la comunidad? La gran mayoría de ellas, salvo que actúen por gasto común presupuestado, pero en definitiva primero gastan y después cobran. Por lo tanto, y dado que no tienen fines de lucro, no es posible que descuenten el IVA, salvo que se haga una modificación que me parece muy interesante. El proyecto que acaba de esbozar Luis, creo que sería de gran ayuda. Ahora, partamos de la base, y con esto termino para no alargarme, que un porcentaje importante, dependiendo de las comunidades, es recursos humanos, ¿no es cierto? El personal representa cerca entre el 50 hasta 70% de algunas comunidades, y eso no hay cómo descontar IVA porque ya no están afecta IVA esas actividades. O sea, estamos hablando del resto de los servicios, el resto de las reparaciones, mantenciones, etcétera. ¿Te puedo hacer un alcance? Luis, Mira, por favor. Sí, nosotros analizamos técnicamente esto en los condominios, digamos, de edificios mayoritariamente que cuentan con más compras y contratan más servicios, es más o menos entre un 7 y un 8%, la injerencia de la devolución del IVA. Y en el caso de los condominios de casa es entre un 2,8 y un 3,5. De eso estamos hablando, ¿eh? Perfecto. Gracias. Okay, gracias. De todas maneras, José Manuel, no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Lo primero que te dije recién, ¿verdad? Es cuál es la figura o definición legal de una comunidad. Como te digo, la comunidad tiene una característica, o se podría definir, donde los copropietarios son dueños y son comuneros en los bienes y servicios comunes, y a su vez son dueños de su unidad individual y unidad vendible. Por eso ahí se produce como que existen dos derechos al mismo tiempo, el derecho de propiedad sobre su bien y la copropiedad sobre los bienes y servicios comunes. Y respecto a los bienes y servicios comunes, son donde actúan los órganos de administración, asamblea, comité de administración y administrador.
Ese es el marco donde se juega el partido, digamos. Ok, y teniendo claro eso entonces, y lo que aparece en el reportaje de las últimas noticias, ¿es factible para las comunidades lograr lo que señala Luis en cuanto a que una comunidad se transforme en empresa o en una organización sin fines de lucro, de acuerdo a la ley? A ver, tal como dijo Luis, dio la explicación de que eso parece que fue una mala interpretación que hizo el periodista. Yo soy tajante en esto de que sin una modificación legal no es posible que una comunidad como tal, como son las comunidades actualmente, puedan aprovechar el IVA. Ahora, si una comunidad se transforma en una sociedad, porque para que sea empresa tendría que ser una sociedad, eso significa crear este ente que estaría constituido por todos los copropietarios, cada uno tendría una participación. Me parece muy complejo, no lo veo sencillo. Claro, si una comunidad constituye una sociedad, podría hacerlo, pero ¿qué sociedad va a ser? ¿Una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Sociedad anónima? ¿Qué pasa si el copropietario vende y se le olvida vender su participación en la sociedad? Las sociedades de por sí, su característica esencial es que tienen fines de lucro, por lo tanto van a tener que pagar impuestos y eso les puede afectar a cada persona en su global complementario. O sea, yo creo, ahí nos puede explicar más Rafael, pero es una figura sumamente compleja. Yo creo que aquí comparto la idea que si se hace una modificación legal y se le permite a las comunidades por ley, ¿no es cierto?, dejarlas con una exención especial de que no paguen IVA o paguen un porcentaje del IVA, me parece que eso es mucho más sencillo que buscar una figura que no existe, porque las cosas, yo no puedo decir que una pera la describo como un zapallo, ¿no es cierto?, pero en definitiva una pera es pera y un zapallo es zapallo. Entonces aquí no podemos disfrazar a una comunidad como si fuera una sociedad. Eso no existe, eso es imposible. En términos de eso, yo quiero invitar aquí a Rafael Merino, que es contador auditor, y la pregunta cae de cajón. Con lo que tenemos hoy en día y con la propuesta que nos explicó Luis, y no tomando lo textual que dice la última noticia, porque sí, a veces uno dice algo que en realidad era otra cosa, ¿es factible, desde el punto de vista contable, Rafael, es factible generar esto y cuáles serían los pros y los contras de hacer estas modificaciones, de acuerdo a lo que nos comentaba ahora Luis? A ver, antes que nada, quiero saludar a José Manuel, a Luis y a ustedes. Gracias. Y enfocándome en el tema, esto también lo vivo yo, digamos, o sea, independientemente que yo de profesión sea contador auditor, hace más de, no sé, 15 años que administro, digamos, y en un principio en forma paralela, digamos, siendo auditor interno de un banco, y me ofrecieron hacer auditoría, y de ahí nació de un comité, hoy quiere administrar, le dije, no, pero no tengo el tiempo, bueno, cuenta historia larga, sí. Y ahí empecé con el tema de la administración hasta que salí del banco y me dediqué 100% al tema. Ahora, específicamente el tema del IVA, como decía Luis y José Manuel, con la estructura actual es imposible, o sea, no hay por dónde. De hecho, ahí ustedes nombran instituciones de lucro. Yo anterior, cuando egresé mi carrera, trabajé en empresa auditora externa, digamos, me tocó auditar instituciones sin fines de lucro y también asumen como un costo el IVA. O sea, son contados con los dedos de la mano las situaciones o las empresas, digamos, que están exentas de IVA. Lo que recuerdo en este instante, por ser bomberos, todo su equipamiento está exento de IVA. La casa de moneda, la fabricación de papel, son los casos que recuerdo. Ahora, el tema del IVA es bien especial porque el IVA, el servicio que presta o el giro del negocio, es el que me dice si lo puede usar o no lo puede usar. Y les pongo un caso extremo. Una empresa que arrienda autos, ¿ya? El arriendo del auto está afecto a IVA, por lo tanto puede recuperar auto. Pero si esa misma empresa presta el servicio del arriendo del auto y tiene una segunda línea que es arriendo de auto con chofer, ese no está afecto al IVA. O sea, hay que analizar caso a caso. Ahora, desde el punto de vista de la comunidad, como primera cosa, bajo la legislación actual, no hay caso. Ojalá se pudiera hacer y hacer las modificaciones que correspondan, sin, como dice José Manuel,
modificar como el tipo de sociedad del condominio, porque eso va a implicar otros gastos, a lo mejor llevar contabilidades, declaraciones anuales, que entre paréntesis hago una observación, en muchas comunidades de repente se arriendan cosas como estacionamientos con acuerdos previos de la asamblea, se arriendan salones de evento, quincho, y en estricto rigor uno debería pagar IVA por eso. Sí, correcto. Y entre comillas nos hacemos los tontos, ¿verdad? Porque para aquí si es plata de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí lamentablemente no hay que hacer. Lo que yo sí he hecho, en algunos me ha resultado, y en realidad no he tenido el tiempo para hacer la solicitud de impuestos internos, es cuestionarnos por qué servicio estamos pagando IVA. Porque el IVA en el fondo, nosotros como administradores estamos exentos de IVA, ¿verdad? Porque privilegia el trabajo intelectual, entre comillas, sobre maquinaria o venta de productos. Entonces, por poner un ejemplo, el servicio que me presta un jardinero, ¿por qué me lo tiene que facturar con IVA? Algunos dan boleta de servicio, ok, pero ¿por qué me lo tiene que facturar con IVA? Si es el trabajo físico el que prevalece. Lo mismo que el que me hace la mantención de la sala de bombas. ¿Qué es lo que hace? Prevalece su trabajo intelectual, que escucha el ruido de las bombas, no, mira, este tiene el rotor, le pasa un pañito, pero no ocupa más allá una maquinaria. Por lo tanto, ese servicio, y me ha costado pelea con algunas empresas, y me han derivado los contadores, y al final hemos llegado a acuerdos, y me están facturando exento. O sea, ahí ya le ahorré a la comunidad un 19% en ese tipo de cosas. Ahora, por poner un ejemplo, el mantenedor de la caldera, es la misma historia, pero si él ya viene con un aparatito en que tiene que calibrar eso, ya ahí es distinto, porque está usando un elemento técnico. Entonces, hay cosas como que podemos ahorrar IVA, y habría que entrar a cuestionarse qué servicios sí y qué servicios no, y a lo mejor, como gremio, todo, elevar una solicitud al servicio de impuestos internos, explicando la situación y poniendo ejemplos claros, no sé, el mantenedor de la caldera que hace esto, el jardinero, etcétera, etcétera, para que saquen una resolución y decir, no, saben que estos servicios están exentos de IVA, porque muchas empresas, no, yo cobro con IVA y no quieren tener problemas con impuestos internos, y ese es el gran tema. O sea, yo les pongo un caso, siendo auditor interno del banco, unos tanto las auditorías que me tocó hacer era el proceso de canje, que el proceso de canje, por si no lo conocen los auditores, es el proceso donde los cheques, digamos, van a una cámara central, se cambian los cheques y se hacen los traspasos entre los bancos. Bueno, ahí hay empresas externas que prestan ese servicio, y una parte de ese servicio estaba con IVA, y yo me lo cuestioné y llegué hasta el fondo, y al banco le costó ahorrarse millones de pesos, no, millones de dólares al año. Entonces de repente hay cosas que se hacen por costumbre. No, porque así se hacía. No, esto. Entonces hay que entrar un poco a cuestionar el servicio que se está prestando y asesorarse de repente, porque no todos somos expertos. Yo no soy un experto tributario, sino que soy más experto financiero, auditoría externa. Pero lo que he aprendido lo he ido aplicando en la medida y me he hecho asesorar por gente que sabe. Entonces no es a lo mejor necesario cambiar la ley del IVA, sino que buscar por el otro lado, que digo yo, por el lado de una solicitud. Porque si nosotros decimos ya, por las comunidades, bueno, las empresas de fines de lucro también van a querer, ¿por qué las comunidades sí y nosotros no? Si nosotros estamos haciendo un bien y una comunidad en el fondo, como dicen por ahí, están reforzando sus gastos, ¿no? Luis, sí, te doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, muy interesante lo que indica Rafael, digamos, se nota la mano, importante. Yo administro muchos años también, entonces, por eso las canas que tengo aquí, entonces, finalmente, digamos, se entienden estas lógicas, digamos. Tenemos que entender que este es un mercado evolutivo, donde nos vamos a enfrentar en un poco tiempo más, y esto ya cambió. Antes era negocio para la inmobiliaria fabricar y vender. Hoy día para la inmobiliaria puede ser más negocio fabricar para arrendar. Entonces finalmente las inmobiliarias se quedan con un edificio entero, se convierte en una especie de hotel, donde digamos el administrador pasa a ser un empleado de una comunidad que es un solo dueño, que es una razón social, y ellos arriendan usando aplicaciones, arriendan por mes, por hora, por lo que ellos quieran, y ahí efectivamente cambia el negocio completo. Entonces, bajo esa lógica, a lo mejor ellos con este concepto del multifamily pudieran entrar en una legislación diferente. Tenemos que entender que no estamos hablando de poca gente aquí, que podría ser beneficiada. O sea, estamos hablando de, no sé, más de 7 millones de personas tal vez, que se beneficiarían muy directamente en un porcentaje
donde efectivamente, como los condominios no son empresas, no hay lucro, que tú puedes cargar la diferencia al producto, al servicio, y es una fundación, similarmente al funcionamiento, cada peso se lo sacas del bolsillo al propietario o al arrendatario. Entonces hay que ser muy cuidadosos como administradores. Yo la plata de los condominios siempre les digo lo mismo, la cuido más que la mía, porque finalmente es complejo, digamos, porque uno está siempre bajo la lupa y para ser eficiente hay que trabajar de forma eficiente, apoyarse con tecnología. Y por eso nació esta idea simple. Yo creo que el camino que indica Rafael es el correcto. A lo mejor una simple resolución de impuestos internos nos puede dar el vamos para este tipo de cosas. No lo sé, ojalá. Que de hecho hay varias comunidades, tal como le decía Rafael, y nosotros también hemos estado conversando con varios proveedores de hacer este sistema. Hay comunidades que ya están trabajando, dependiendo si es un servicio o un producto que están vendiendo, si facturo con IVA o sin IVA. Es una muy buena idea y qué bueno que en este programa se esté debatiendo sobre estos temas, pero les tengo que informar que tenemos que ir a una tanda comercial y a la vuelta seguimos. Dale. Paciencia, no se vayan, ni los invitados ni tampoco los auditores. Aquí quedamos. Estamos de vuelta oficialmente entonces en el programa Hablemos de Copropiedad. Y Carmen Gloria. Todavía no estamos al aire. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Pon atención. Estamos al aire, Carmen Gloria. Y nos dejaron, estaban los invitados solos, ¿verdad? Y no estaban los anfitriones. Pero bueno, esto puede pasar. Carmen Gloria tiene, antes de continuar con nuestro invitado, que dar unos mensajes súper importantes. Así que pongamos todos mucha atención, por favor. Espérate, que me estoy apagando de lo en roja. Estoy ya. SBO gastos comunes y sueldos para edificios y condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Puede consultar al fono WhatsApp más 569-98240438 y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bien, estábamos conversando sobre cómo poder ir mejorando la economía de las comunidades y Luis planteó una idea que considero que es muy interesante, que está relacionado con la solicitud, digamos, de que se pueda recuperar IVA a través directamente de impuestos internos. Nos estaba José Manuel Figueroa también señalando, digamos, cuáles podían ser las opciones legales a esto. Y Rafael Merino nos acaba de señalar cuál era el procedimiento para lograr esto. Y quiero profundizar un poco más en eso, Rafael, en el sentido de que si yo soy un administrador y tengo una comunidad a la que quiero hacerle el trámite o quiero lograr, ¿verdad?, que pueda los servicios, algunos de ellos, no pagar IVA de manera legal, ¿verdad? ¿Cómo entonces se puede hacer? A ver, dentro de la página de impuesto interno, ha cambiado mucho la página, hay una parte donde uno puede hacer consultas, ¿ya? Expone el caso con el máximo de detalles y en forma posterior el departamento jurídico y del Servicio de Impuesto Interno analiza esa solicitud y da una respuesta formal, obviamente con los argumentos jurídicos que corresponde, dando la resolución. Por poner un ejemplo, si nosotros ponemos lo que les comentaba, el servicio del jardinero, da la comunidad, bla, 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 el servicio del jardinero que presta básicamente un trabajo físico más que intercambio de mercadería, y el servicio de impuestos nos responderá argumentándonos a favor de nosotros o en contra de nosotros. Ahora, esto obviamente que es mucho más rápido que una ley. Impuesto interno, yo he visto resoluciones de repente por las fechas, y cualquier persona se puede meter a la página de impuesto interno en el área de consultas, donde están las resoluciones, y puede ver de distintos casos que presenta la gente, y resoluciones propias que saca impuestos internos, digamos, que de repente cambia criterio. No sé si lo conversamos antes, el tema de los software estos de administración, antes estaban exentos de IVA y ahora están afectos a IVA. O sea, ahí al tiro aumentó un 19%, digamos.
Y a la Claro. empresa que presta el servicio, en el fondo, capaz que se haya visto hasta favorecida, porque ahora puede recuperar IVA. Así Antes es. antes no podía, entonces puede que tenga incluso hasta mejores resultados desde el punto de vista financiero de lo que tenía antes. Para la empresa de prestación de servicio, pero no para la comunidad, que sería Pero no un para la poco comunidad. La comunidad, en el resumen, le aumentó un 19% su servicio. gasto del servicio, digamos. Sí. Luis, ¿quieres decir algo? Sí, en apoyo a lo que está hablando Rafael, que lo encuentro muy interesante, hay que analizar algún concepto. Por ejemplo, algunos condominios, dependiendo del tamaño, obviamente, toman empresas de guardias para que hagan el control de los accesos. En el fondo hay un grupo de conserjes que está con los cursos OS10, todo como corresponde, más IVA. O sea, y si el condominio contrata al personal directamente, tiene otros problemas. Tiene que prever, digamos, ¿no es cierto?, una serie de cosas, como, no sé, posibles indemnizaciones, ¿no es cierto?, proyectar los reemplazos, las vacaciones, todo lo que significa, digamos. Y entonces encuentro que es otro como paradigma, porque finalmente estás contratando personal y estás pagando impuestos adicional. Entonces, te fijas, y así hay una serie de casos. Yo les mencionaba, deja extender un poquitito en esta parte que puede ser importante. Cuando un condominio dice, llega una empresa de antenas y les dice, vamos a colocar una cantidad de antenas aquí durante un periodo determinado, que son contratos a 10 años, que se paga el contado año por año, todo eso, finalmente no hay como una declaración de impuestos, aun cuando la empresa que hace la instalación de las antenas, ellos pagan el impuesto, después la comunidad queda como que, ¿qué hago con esta plata? Porque depende de lo que tú hagas, te van a fiscalizar. O cuando ponen una publicidad también, que han habido algunos casos. Entonces, aquí hay hartas cosas que están como en tierra de nadie. Uh-huh. José Manuel, te hago la siguiente consulta. De acuerdo a la ley de copropiedad, ¿qué tipo de contabilidad debiese llevar un condominio? A ver, tal como lo hemos conversado, las comunidades, al no ser sociedades, al no tener, digamos, fines de lucro, llevan una contabilidad muy simple, no es una contabilidad completa, a no ser que caigan en alguna de las figuras que estábamos conversando recién. O sea, si una comunidad, por ejemplo, ya tiene que declarar impuestos producto del IVA, porque, por ejemplo, puede arrendar el letrero que es propio en la fachada y se lo arrenda un tercero, y también tiene que declarar impuesto a la renta por las rentas que obtenga producto de la publicidad o de la antena. Ahí es una situación distinta, ahí tiene que acogerse a todas las normas de impuesto interno y tiene que llevar contabilidad completa, pero eso es la excepción. Tratándose del resto de las comunidades, lo que tiene que tener es llevar ingresos y egresos, o sea, cuánto es el dinero que le entra a la comunidad, que mayoritariamente corresponde al cobro de los gastos comunes, intereses y multa, y por otra parte los egresos con sus correspondientes documentos de respaldo. Esa es la rendición de cuentas que tiene que hacer el administrador. O sea, contabilidad en sí no es que tenga que llevar una contabilidad completa, sino que solamente ingreso y egreso. Ya, Carmen, sí, quería hacerte una consulta que un poco ahí es donde más me manejo en todo el tema de balance y todo, porque creo que el proyecto de ley, que por el cambio de ley a lo mejor Aníbal me puede ratificar, y ponía que las comunidades deberían sacar un balance en forma mensual o algo por el estilo. Para mí un balance, mirado desde el punto de vista financiero, lo que dice la ley, son activos, pasivos y estado de resultados. Correcto. Por lo tanto, una comunidad cuando parte, o sea, una comunidad en funcionamiento, tal como dice José Manuel, genera ingresos y egresos. Nada más. Porque si yo digo, en este instante, tenemos que armar un balance, ya perfecto, los activos. Entonces, valoricemos los activos versus patrimonio, los espacios comunes. Si yo compro, por decir algo, ya, vamos a poner circuito cerrado de televisión. Esas cámaras, desde un punto de vista financiero, pasan a ser un activo. Así es. Y por lo tanto, no van a ir a gasto. ¿Cómo voy a recuperar esa plata? ¿La voy a recuperar vía depreciación? Entonces, hay un desconocimiento de los legisladores de tirar cosas al voleo sin ver la realidad. O sea, a mí cuando me dicen, oye, preséntame un balance, ¿balance de qué? Claro. ¿Balance de qué? Si tú, ¿qué? A ver, ¿cuáles son tus activos? De aquí, porque si partimos, a mí me ha tocado con una inmobiliaria que trabajo, digamos, me han entregado comunidades desde cero, digamos. Claro, en ese instante a lo mejor yo podría decir, mi patrimonio, ¿cuál va a ser mi patrimonio cuando me entregan?
debería ser mi fondo operacional que me entregaron. Sí. Claro. Entonces hay una serie de puntos que no, desde mi punto de vista, no se justifica un balance para la comunidad, desde ningún punto de vista. Ahora, yo les quiero hacer la siguiente inquietud que también nos está llegando. ¿Qué pasa con el uso de la sala de evento? Y, por ejemplo, el tema de los arriendos, también de los arriendos de publicidad. ¿Qué es lo que pasa? Porque en el fondo, por ahí uno debería declararlos. ¿Qué pasa si yo esto no lo declaro ante el Servicio de Impuesto Interno? El condominio no hace nada y solamente esa plata va al interior y no lo declara en ninguna parte. ¿A qué se expone el condominio? Una pregunta que nos estaban haciendo. Mira, yo tengo un caso. Luis. Yo parto, ustedes siguen. Ya, dale. Mira, yo tengo el caso directo. En una comunidad que administro en Providencia, con una empresa que se llama Publivía, llegamos a un acuerdo después de 2 años de trámites que les pidió la Municipalidad de Providencia. Publicaron, digamos, durante una cantidad de veces y le pagaron una cantidad de dinero a la comunidad por cada publicación. Ese dinero, yo a la comunidad les dije al comité, mira, aquí nos pueden fiscalizar y nos pueden cobrar impuestos a la renta. Así que finalmente les dije, pesquemos esa plata y guardemos por separado un posible impuesto. Porque en el fondo no está claro. Después nos llamaron, digamos, de impuestos internos de la zona de Providencia y conversamos con una fiscalizadora. Yo le llevé todos los presupuestos en lo que nos habíamos gastado la plata, que hicimos una serie de mejoras internas. Lo revisó y me dijo, qué bien. Lo que necesitábamos era saber que no se estuvieran repartiendo la plata entre los dueños. O sea, esa fuera la lógica de esto. Entonces, en el fondo, cae en una cosa como tierra de nadie. ¿Te fijas tú? Es complejo. O sea, un poco para complementar lo que tuvo Luis, le tocó una fiscalizadora que tiene criterio. Exactamente. Y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Porque muchas veces a mí me ha pasado, antiguamente impuesto interno, dependiendo la persona que te atiende, es la respuesta que te da. Y seguramente a Luis también le ha pasado, de repente se ha tenido que ir a la dirección del trabajo, dependiendo del fiscalizador que te atiende, te dan respuestas distintas. O sea, a mí me ha tocado casos, y en que he ido preparado, por ponerte un ejemplo, la otra vez que era, si tenían que marcar, porque cuando tomé un condominio, lo habían multado porque a la hora de colación el conserje no marcaba la entrada y la salida a la hora de colación. Entonces fui donde un inspector me dijo, no, si esto no corresponde a otro, y 3 me dijeron sí. Y da la casualidad que hasta el día de hoy, si ustedes se meten en la página de la Dirección del Trabajo en preguntas frecuentes, está esa pregunta y dice que no es obligación. O sea, ni el mismo personal tiene claro de repente qué cosa y queda a criterio de las personas. Por eso, como recomendación general, ya sea que vayan a impuesto interno o a la Dirección de Trabajo, búsquense a la persona como que ustedes vean con mayor edad, que por lo general son los que más experiencia tienen, más que los cabros son los más asertivos. Si me permite, ¿Sí? Mira, a ver, Carmen Gloria en la pregunta creo que puso 2 situaciones que pueden tener quizás o una recomendación un poco distinta. El uso de los salones que normalmente se arriendan a los copropietarios, yo creo que, y es la recomendación mía, no hay que darle el carácter de arriendo, porque la verdad es que esos son bienes comunes y están siendo ocupados por los mismos copropietarios. Por lo tanto, si uno ocupa un bien común que le pertenece, creo que aquí no corresponde hablar de arriendo. Yo creo que es mejor hablar de un reembolso de gastos, porque obviamente que el uso de ese salón quizás tuvo calefacción, tiene el uso de algún elemento adicional, microondas, que después hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Energía eléctrica, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle una tarifa, pero yo hablaría de tarifa que corresponde a un reembolso de gastos, pero no arriendo, porque en el fondo, ¿para qué nos metemos en la pata de los caballos? Respecto a los arriendos de la antena y la publicidad, la verdad es que hay que pensar que tradicionalmente, durante por lo menos los años que yo llevo dedicado a la copropiedad, nunca Impuesto Interno había fiscalizado a las comunidades, pero de repente, estoy hablando de unos 5 años atrás, le empezó a ser atractivo fiscalizar algunas comunidades, especialmente por el tema de las antenas. Las antenas, tal como estamos hablando, son ingresos importantes a 10 años, y yo conozco varias comunidades de las cuales yo asesoro que fueron citadas por impuestos internos porque le pidieron a las empresas de telecomunicaciones, sin dar nombre, pero a las empresas en sí, como habían declarado dentro de sus gastos que tenían contratos de arriendo con tal y tales comunidades, les pidieron los contratos de arriendo y citaron a
a las comunidades, a impuestos internos, y ahí yo diría que la gran mayoría de ellas empezó a pagar impuestos especialmente por las antenas. El tema de la publicidad creo que está más acotado porque normalmente los permisos municipales están dados a alguna mejora, o sea, se supone que si se tapa la fachada es porque se va a pintar o porque se va a reparar algún elemento, y muchas veces se paga con especie y no con dinero. Pero en el caso de las antenas es mucho más claro, y como te digo, yo he tenido... Últimamente no me ha tocado, pero tiempo atrás me tocó estas fiscalizaciones que tuvo impuestos internos, y eso depende de repente de las políticas o de los mismos fiscalizadores que estamos hablando. José Manuel, otra pregunta al respecto porque está relacionado con lo que están conversando. Las antenas, el arriendo, o como quieras llamarle, del espacio para la antena, lo que yo percibo, la comunidad percibe por prestar su espacio común, ¿verdad? Es un ingreso que debe ir, de acuerdo a la ley, al fondo de reserva. Entonces, ¿es factible, de acuerdo a la misma ley, que yo lo ocupe en otro tipo de gastos, como reparación o mejoras? A ver, veamos un poco, efectivamente la ley señala que todos los ingresos extras que tenga una comunidad por concepto de multa, intereses u otro, incrementa el fondo de reserva. Ahora, el fondo de reserva, si bien es cierto, no es un fondo repartible, pero el fondo de reserva, una de las funciones que tiene, de acuerdo al artículo 7º, es solventar las reparaciones de bienes comunes o gastos urgentes o imprevistos. Entonces, cosa de ver el detalle de la lista que tiene un edificio, y siempre hay un ítem de reparación de ascensores, bombas de agua, reparación de techumbre, pintura, etcétera. O sea, yo creo que en definitiva estos ingresos, no en forma directa, pero sí indirecta, van a disminuir los gastos comunes, porque desde el momento que yo puedo solventar ciertos gastos, que son los gastos de reparaciones, o gastos urgentes o imprevistos, sí lo puedo hacer con ellos. Ahora, ¿qué es lo que no me permite? Obviamente yo no puedo solventar el uso de la calefacción o el pago de los sueldos con el fondo de reserva. Ese no es el objetivo del fondo de reserva, y por lo tanto tampoco los ingresos que se obtengan por estos arriendos no pueden ser utilizados para estos últimos casos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Queda claro entonces ese punto para que también quienes hoy día tengan arriendo de estos sistemas, digamos, de antena, etcétera, puedan entonces tener cuidado con esto, porque se caen a veces por desconocimiento en errores que pudiera significar multa en algún momento. Nos vamos a comerciales, pero ustedes van a seguir porque vamos a hablar de otro tema que está muy fresco, que es sobre el no corte de luz a los morosos, de acuerdo a un proyecto que ya apareció hoy día. Así que no se vayan ninguno, ni los invitados ni los auditores, y volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta. Sí, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad, y tenemos a tres muy interesantes e importantes invitados. Está Luis Vallejo, presidente de Agasech, está José Manuel Figueroa, que es abogado y experto en copropiedad inmobiliaria, y Rafael Merino, que es contador, auditor y administrador también. Hay varias cosas que comentar, varias cosas que decir en esta parte, y agradecemos a los invitados que se hayan quedado, porque queremos hacerles preguntas que no estaban programadas, digamos, porque el tema principal era lo del IVA, pero ellos generosamente se quedan un rato más para aclararnos o para recibir su opinión referente a algo que, claro, que está muy fresquito. Pero antes de eso, escuchen lo que tiene que decir Carmen Gloria, por favor. Así es, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al 998-240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información pueden escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de red fija, que es el 225-848-152. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y ahora quiero leerles algo textual que apareció en la prensa el día de hoy, para que después ustedes nos puedan dar sus apreciaciones. Dice: la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que impide que las administraciones de los condominios corten el suministro de energía a los residentes morosos
con los gastos comunes, aunque rechazó por unanimidad otra iniciativa legal que buscaba rebajar obligatoriamente el pago de los mencionados gastos comunes. Abro paréntesis, comillas, perdón, se aprobó que no se puede cortar la luz por no pago de estas obligaciones mientras dure la pandemia. A los morosos se les da la posibilidad de repactar la deuda, aunque la mayoría de los condominios ya lo está haciendo. ¿Qué les parece esta iniciativa de nuestros legisladores? Ah, mira, está levantando la mano, todos quieren. Empecemos por Luis. Ya, bueno, gracias. Mira, yo aquí soy bien franco para decir las cosas, ¿eh? Y yo soy una persona muy pragmática y práctica. La verdad es que yo creo que aprobar una ley de este tipo es de una irresponsabilidad que no tiene nombre. Esto es un salto al vacío, porque le estás diciendo al que no es moroso, no pague. Si la única herramienta que teníamos para controlar la morosidad era el corte de energía eléctrica, ahora te dicen no lo puede cortar. Y esto debe ser analizado en forma casuística. Cada persona, porque tal como mencionaba Aníbal el otro día, lo vi en un programa, en el sentido de que había una persona en este condominio La Cisterna que debía más de $1 millón de pesos a gastos comunes. De, oye, me cortaron la luz. A los 3 meses te la deben cortar. Y ahora nos van a eliminar esa pequeña atribución, que es la única herramienta. Entonces, finalmente, puede aumentar la morosidad a niveles estratosféricos. En 3 meses, los condominios no aguantan. No, un condominio no tiene para aguantar 6 meses. El fondo de inicio, más los fondos que pueden recaudar, y todo se funde finalmente en una cuenta corriente, puede aguantar tal vez 1 mes y medio, 2 meses, depende del nivel de morosidad que tenga al momento de esto. Lo encuentro realmente algo complejo. Dentro de la carta que nosotros, dentro del documento que enviamos a la comisión, también iba explicado esto, por el problema que puede ser. Por eso tenemos que seguir con el tema del IVA. Pues. Finalmente, esa es una rebaja real que nos puede ayudar. Pero efectivamente, mi opinión es que esto puede ser complejo, si no es bien llevado. José Manuel. A ver, yo comparto plenamente lo que dice Luis, quiero ahondar un poquito en lo siguiente. Primero, el proyecto, para que la gente sepa, consiste en lo siguiente: un proyecto presentado por el diputado Winter y contempla que durante la época que está declarado el estado de excepción, no se pueda suspender el corte del suministro eléctrico a aquellos morosos. Eso es una parte del proyecto, pero agrega 2 cosas más. Agrega que esa deuda no genera multas ni intereses, o sea, estamos subvencionando al moroso. Exacto. Y en tercer lugar, además que la deuda, la que sea, ni siquiera establece cuántos meses para atrás, se tiene que repactar en 12 meses. Entonces, yo comparto plenamente lo que dijo recién Luis. Entendamos las comunidades. Las comunidades tienen un fondo operacional que con suerte es 1 mes, 1 mes y medio de gasto común. O sea, si yo gasto como comunidad 5 millones al mes, debería tener un fondo operacional, que es lo recomendable, ojalá de 7,5 millones. Las comunidades primero gastan y después le cobran a los copropietarios lo que gastaron. Entonces, sencillamente, esto va a ser un llamado a que toda la gente deje de pagar sus gastos comunes, porque en definitiva no va a tener ninguna sanción y va a tener el beneficio que se le va a repactar la deuda a 12 meses. Entonces, en definitiva, ¿qué incentivo va a haber para que alguien pague los gastos comunes? Va a preferir pagar cualquier otro gasto. O sea, si la morosidad hoy día es X, con este proyecto va a aumentar, pero en forma considerable, y las comunidades sencillamente, digámoslo por su nombre, van a quebrar. No hay ninguna comunidad que pueda soportar que no le paguen los gastos comunes. Yo creo que con suerte 1 mes y medio, 2 meses, ya, dejémoslo en 3, listo. O sea, y eso va a significar que no se van a poder pagar sueldos ni salarios, no se van a poder pagar las mantenciones ni reparaciones, etcétera. Entonces yo entiendo el interés, y lo comparto, de que a la gente hay que ayudarla y hay que apoyarla. Creo que hasta el momento no ha salido ningún proyecto de ley que apoye a las comunidades de copropietarios, porque uno las trata de encasillar, incluso la de protección del empleo. Es re difícil de encasillarla en el caso de las comunidades. Creo que el apoyo va quizás por el descuento del IVA, y en el caso de que alguien tenga realmente un problema, se acercará a la administración y podría llegar a un acuerdo con ella de que le den facilidades, pero no se trate porque esto es un llamado para que todos los copropietarios dejen de pagar los gastos comunes, y se les va a pagar en 12 cuotas después. Va a ser un buen negocio. Yo soy muy tajante en esto. Así, Rafael, tu punto de vista contable experto. A ver, más que contable, voy a hablar aquí como administrador. Bueno. ¿Qué
Yo creo que, como dicen por ahí, es un tema populista, o sea, es para quedar bien en el momento y traer sin saber la realidad que hay por detrás. Luis puede dar fe de esto, o tú, Aníbal, que también administra, o Carmen Gloria. Si uno pesca cualquier comunidad, ya sea una que tiene o cuando ha llegado, y ve el historial de las personas, se va a dar cuenta que son siempre los mismos. Los mismos, sí. Siempre sí. los mismos. Sí. O sea, hay excepciones, ¿verdad? Casos puntuales, de repente una enfermedad, pero son siempre los mismos. Entonces, si ahora se les va a dar el chip libre, es más, les pongo un condominio que yo tengo en Maipú. El comité decidió por esta época no cortar la luz y se han dado facultades. Uno de estos personajes viene, me da cheques, más encima pertenece a un organismo del Estado, y más encima los cheques salen protestados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la comunidad tiene que financiarse. Ahora, tal como creo que la propuesta que tenía el CGI, ok, se le da plazo a la gente para pagar, pero las compañías de servicio que también den plazo. Claro. Porque la cuenta de la luz va a llegar todos los meses y hay que pagarla. Y si no hay luz, no hay ascensor. Claro. Si no hay luz, no hay ascensor, no hay bomba, lo cual significa que no hay agua. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Aquí el ideal es, ¿cómo se llama? Que el afectado se acerque a la administración y busque una solución, porque la comunidad a lo mejor puede aguantarse o darle facilidades de pago. Ahora, partamos de la base que en todas las comunidades, yo por lo menos las que tengo hasta ahora, no me he visto afectado por el tema del pago han pagado. De hecho, hay gente que no le ha afectado esto. O sea, a ver, los jubilados van a seguir recibiendo su plata igual. Sí, claro. Las personas que trabajan en el servicio público siguen recibiendo su sueldo igual. Los que trabajan en los bancos han hecho el compromiso que no van a despedir a nadie durante 4 meses. O sea, hay mucha gente, digamos, que sigue recibiendo. Entonces, esto es un guante blanco para que cualquier persona, porque yo, si vivo en un condominio, oye, si el de al lado no está pagando, ¿por qué voy a pagar yo? Ocupo esa plata para otra necesidad que tenga más urgente. Entonces creo que es algo nefasto. O sea, que no tiene, mirado desde el punto de vista práctico de la realidad de lo que es el funcionamiento de un condominio, no se sustenta por sí solo. Bueno, en realidad, perdón Luis, en realidad esto que han hecho los diputados, francamente, es vergonzoso, es tal como alguien de ustedes dijo, algo absolutamente populista, y además que están entregando una tremenda arma precisamente para los morosos que acostumbran a estar siempre en esa posición, pero también para todo el mundo. Porque para mí, digamos, o para cualquier persona va a ser un muy buen negocio no pagarle a la comunidad. Porque por último, esa plata, ¿verdad?, la puedo ocupar en otra cosa, hasta en inversión, aunque los intereses están bajos, ¿verdad? Pero podría hacer cualquier otro trámite, cualquier otro pago, ¿verdad?, o guardármela y pagar más adelante en cuota. ¿Por qué voy a pagar ahora entonces ese fondo? Y esto es una, digamos, una situación muy perversa para las comunidades. Y un detalle, Aníbal, ahí dicen que se puede reprogramar para adelante. Claro. Si no puede pagar el gasto común actual, le va a aumentar más adelante, o sea, menos te va a pagar, porque Claro. tiene que pagar lo que debe más el gasto del mes, o sea, va a quedar con el hoyo permanente, a Bueno. menos que saque el loto y pueda pagar, porque va a pagar el Oye, doble. y el problema es que y la comunidad, es cierto, Rafael, lo que dice, que hay comunidades que no se han visto afectadas, pero hay otras comunidades que a mí me ha tocado conocer del centro, donde el tema de la cuarentena les ha afectado muchísimo cuando son edificios quizás no de última generación, edificios más antiguos, con pequeñas oficinas o pequeños comercios que están todos cerrados. Entonces, la verdad que si además del problema que se les está produciendo, le dan a chip libre a la gente para que no pague los gastos comunes, bueno, ¿y cómo se le pagan los sueldos? No sé si lo sabrán las personas que nos están escuchando, si no se pagan los sueldos y no se pagan las imposiciones, el administrador se puede ir hasta preso. Y resulta que ¿cómo va a pagar la imposición y las cotizaciones si no tiene plata? Porque sencillamente los morosos, que puede ser todo el edificio, no le paga. Entonces la verdad que es muy perversa ese proyecto. Así es, así es. Mira, hay un tema importante que lamentablemente es algo que se repite. Yo no sé si al CGI le preguntaron algo, porque a Gasech no nos preguntaron nada. No nos citaron. No, tampoco.
Nada. O sea, incluso más, tal como ustedes, nosotros también mandamos, como CGI, una propuesta, digamos, y muy respetuoso, digamos, ciertas ideas al respecto. Pero hicieron caso omiso, como siempre, los políticos, ¿verdad? Y no procedieron de acuerdo. Pero ojo, porque la segunda parte que eliminaron ellos, ¿verdad? También habíamos señalado nosotros nuestras observaciones. Esto de que se obligara a las comunidades, ¿cuánto es? Que se rebajaran esos espacios comunes que no se gastaban, ¿verdad? Nosotros también mandamos una carta al respecto, ¿verdad? Entonces, es absurdo. Si las comunidades en definitiva gastan de acuerdo a sus necesidades, ¿cómo le decir baje un 30% sus gastos? ¿Cómo? Hay que despedir gente, entonces. No hay que hacer las mantenciones de ascensores, no sé. ¿Cómo se hace? Hay que ser mago para eso. Mira, yo creo que aquí hay tal como decían, un populismo muy mal entendido de quién está generando estas normas, porque se está echando al hombro no a 10 ni a 20 personas, varios millones. Hoy día estamos en la época de la comunicación, donde todo se sabe, ya no sea por los canales, sino que por redes sociales. Hoy día todo se sabe, y va a quedar muy claro lo que pasó acá. Yo en realidad no estoy molesto porque no tengo por qué estarlo, pero siempre yo tengo el mismo discurso cuando hablo con un moroso. Oiga, don Luis, fíjese que tenemos que pagar. Mire, la comunidad no es una financiera, así que por favor pague en relación a su medida. A mí me interesa que los cheques que gire los pueda cubrir y que siga pagando el gasto común. Son cosas racionales y prácticas. Pero lo que estamos afrontando ahora es, sin preguntarnos, a los que sabemos, y que estamos metidos en este asunto, nos dicen, ¿sabe qué? De ahora para adelante va a tener una morosidad que vaya, porque nadie va a poder hacer nada. Entonces es una locura esta cuestión. Así es, muy bien. Yo quiero hacer una mención, ya que tanto Luis como Aníbal hablaban de unos gremios por ahí, y yo también quiero decir algo de ustedes dos, que hemos logrado como programa de Hablemos de Copropiedad juntar en una misma mesa de conversación, aunque no estamos en una mesa todos juntos, a dos presidentes de gremios, de administradores, que aquí yo tengo a mi compañera Aníbal Humada, presidente del CGI, y por allá lo podemos ver a Luis Vallejos, presidente de Agasech. En particular yo voy a hablar a nombre mío porque yo no pertenezco a ninguno de los gremios, que me hizo muy mal. Ninguno de los dos gremios, pero en el fondo yo estoy muy agradecida de la participación de usted. Bueno, Aníbal, evidentemente, Aníbal programa, pero que se den esta instancia en el programa en que no porque sean dos gremios distintos, en el fondo no pueden estar en una mesa de conversación, porque esto ha sido una conversación más que un debate, y si la gente los ha podido escuchar, están en muchas cosas de acuerdo. Entonces es interesante levantar este tema, y ojalá en un futuro generar un gremio ya más mayor, que sea un gremio nacional que pueda juntar a todos los gremios de los administradores en el fondo. Eso quería decir porque ya estamos a punto de terminar. Sí, correcto. Yo solamente quiero agregar una cosa, Carmen Gloria, 10 segundos. Dado que los presidentes de las dos asociaciones de administradores están aquí presentes y representan una cantidad importante, yo creo que hay que hacer los esfuerzos suficientes para que ustedes puedan actuar de común acuerdo en los proyectos que estamos hablando, tanto del IVA como para que no se apruebe este proyecto del diputado Vinter. Fue aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, pero todavía queda un camino que recorrer. Yo creo que es el momento para que ustedes puedan hacer una presentación conjunta y que lo escuchen, porque la verdad en forma individual, aunque hayan 50 cartas que manden los administradores, no es lo mismo que lo hagan los dos presidentes. Así que esa es mi sugerencia y ojalá resulte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, pues. ¿En qué topamos? ¿En qué topamos, justamente? Por mi lado, tenga todo lo que necesita, Aníbal. Pida nomás y nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, echamos a andar un texto entre los dos, lo corrigen los abogados y se fue al Congreso. Mira, y todo esto nació aquí, en el programa de Hablemos de Copropiedad. Así es, un mérito para nuestro programa. Muy bien. Sí. Ok, le damos las gracias entonces a nuestros invitados. Está Luis Vallejo, presidente de Agasech. Está José Manuel Figueroa, también abogado, que todo el mundo lo conoce, lo conocemos, experto en copropiedad inmobiliaria. Amigo del programa y prácticamente de la casa. Sí. ¿Verdad? Y Rafael Merino, contador, auditor y también administrador. Muchas gracias por la participación de ustedes. Esperemos vernos pronto en algún otro programa. 30 segundos para cada uno para que se despidan, por favor. ¿Qué parte? Luis.
Luis, parte, tú. No levanta la mano. 30 segundos, 30 segundos. Yo soy bueno a hablar, así que lo voy a hacer cortito. Mira, les quiero agradecer realmente la instancia porque nos ayuda, digamos, a debatir conceptos que tenemos latentes en nuestras comunidades. Administrar es un mundo entero y programas como este que deben prevalecer en el tiempo, sea como sea, porque finalmente la educación en las comunidades como mundos específicos es lo que falta. Hoy día existe mucho problema en nuestra labor de administradores por desconocimiento. Y aquí se hace todo lo contrario, que es ayudar a que las personas comprendan. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación que me hicieron al programa y un poco explicar lo que difiere la teoría de la práctica, en el que en el fondo tanto Luis como yo y Aníbal también y ustedes viven el día a día de las comunidades, que muchas veces difiere de lo que, como en cualquier cosa, la teoría. O sea, la teoría es una cosa y en realidad la práctica es otra. Y encantado de atenderlo en cualquier otra oportunidad cuando lo necesiten. Ahí estaremos para apoyar al rubro o a quien corresponda. Muchas gracias, Rafael. José Manuel. Bueno, yo nuevamente muchas gracias por la invitación, encantado, fuera de que lo encuentro muy entretenido el programa, incluso lo escucho, aunque no esté invitado, lo he escuchado en varias ocasiones, así que encantado. Me ha llamado la atención hoy día, que es increíble, quiere decir que los temas hemos estado de acuerdo prácticamente los 5, pese a que Carmen Gloria y Aníbal están de conductores, pero también tienen mucha experiencia y manejan los temas, y creo que estamos los 5 de acuerdo en el tema del IVA y en el tema de este proyecto de ley. Entonces, la verdad que hay que empujar este carro para adelante. Cuenten con mi ayuda en lo que necesiten. Encantado en participar en nuevos programas y mucho gusto en conocer a Luis. No lo conocía personalmente, lo conozco ahora virtualmente, pero con cara, ¿no es cierto? Y a Rafael encantado también en conocerlo. Pues, así que cualquier cosa, comuníquense nomás. Las puertas están abiertas. Gracias. Muchas gracias a los tres, digamos, por este programa. Esperamos tener oportunidades, como les decía, de estar nuevamente más adelante. Quiero hacer una mención especial antes de terminar nuestro programa. Parece que ya faltan pocos minutos. Sí. ¿Verdad? Y es a Valle Azul, especialmente a nuestro amigo Gonzalo Jaque, porque está terminando su auspicio en el día de hoy con nosotros y esperamos tenerlo en la próxima temporada nuevamente con nosotros para que nos acompañe. Agradecer la confianza que tuvo él con nosotros y desearle el mejor de los éxitos. Carmen Gloria, despídase también usted. Sí, también me despido. Yo espero que todos hayan quedado muy contentos con el programa, por lo menos esa es mi visión. Vuelvo a reiterar que yo estoy muy feliz que el programa haya podido juntar a dos presidentes de gremios que no habían tenido la posibilidad quizás de hablar, y eso me parece muy positivo porque en el fondo nosotros como programa tenemos la misión de quizás no unificar criterios, pero sí en el fondo que todos los actores que están participando en la copropiedad puedan venir básicamente a comentar sus ideas, que era lo que yo le comentaba a Luis. Aquí no hay ninguna especie de quién tiene la razón o no, sino la idea es una conversación, incluso ni siquiera pasa por debatir. Si se dieron cuenta, ni siquiera llegó a un debate, pero ese es el concepto del programa. Y también, evidentemente, ayudar a todos los residentes que están viviendo hoy en día en las comunidades y que también aprendan qué es lo que significa vivir en una comunidad. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día, estar comprometidos con el pago de los gastos comunes. Yo anteriormente también estaba hablando sobre la función de este administrador, que si bien es muy tecnológico, porque hoy en día necesitamos ser más tecnológico porque no podemos ir a edificios que están en cuarentena, pero sí tener una labor quizás un poco más social en términos de empezar a generar esta instancia de compromiso de pago con los residentes. Todos sabemos y a todos nos ha pasado que siempre algunos residentes se aprovechan de las situaciones, pero hay otros que verdaderamente sí están teniendo problemas graves. Eso. Bien, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo jueves. Así es. A las 11 horas, como siempre, donde vamos a estar también cuidadosamente bien preparados para tener un buen programa como el de hoy. Así que es. estén todos muy bien. Que estén Nos bien, vemos. gracias. Chao, chao. 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 Adiós. Luego.